Bienvenidos a Ronnie Analiza. En Venezuela, los problemas del país no los resuelven los venezolanos. Lo digo así de manera contundente porque es el dictador Maduro quien en esta semana dijo, refiriéndose a la Operación Gedeón, que pide al mundo que se respete, que en Venezuela los problemas de los venezolanos solo los resuelven los venezolanos. Pero eso no es verdad. Maduro tiene dentro de Venezuela FARC colombiana, ELN colombiano, fuerzas del G2 cubano, también mafia rusa, también están fuerzas especiales iraníes, libanesas, traídas por Tarek El Aissami. Es decir, no. En Venezuela, los problemas de los venezolanos no los resuelve Maduro, no los resuelven, como él dice, los venezolanos. Los resuelven las fuerzas extranjeras que apoyan a Maduro para tenerlo controlado y que sea un títere en el ajedrez geopolítico del mundo. Eso lo sabemos todos. Y Maduro trata de hacer creer al mundo que la Operación Gedeón era una operación, una suerte de invasión extranjera. No. En su momento se va a dar. La intervención militar extranjera se va a dar porque sabemos que ese es el único camino para la liberación de Venezuela. Pero no se van a ir con dos novatos jóvenes militares como pasó en la Operación Gedeón. Por supuesto que no. No son las fuerzas de los Estados Unidos o de las tropas de Brasil o de Colombia. No son pues novatos, inocentes. Van a ir con las tropas necesarias para hacerle frente a la dictadura madurista y todos sus aliados. Eso es lo que veremos el día de hoy en Ronnie Analiza. Saben ustedes que desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en que se discuta en la Asamblea Nacional de Venezuela el artículo 187, numeral 11. Este artículo que le da facultades plenas al presidente de la República para solicitar ayuda internacional militar para acabar de una vez por todas con estos usurpadores que le han hecho tanto daño a Venezuela. Todos ustedes saben, no tengo por qué contarles las vicisitudes por las cuales está pasando el pueblo de Venezuela. Desgraciadamente la gente se nos está muriendo, colegas parlamentarios, colega presidente, poco a poco. Se nos muere de hambre. En Venezuela no hay comida. En Venezuela no hay un sistema de salud eficiente. En Venezuela la epidemia del COVID-19 arrasa también con los ciudadanos que habitan en esta hermosa patria venezolana. Y también han caído muchos venezolanos producto de otra epidemia más que significa Nicolás Maduro y todo su clan. Por tal motivo, solicito como parlamentario de la ciudad de Caracas electo el pasado año 2015 como parlamentario venezolano para que este martes 20 de mayo del 2020 en la sesión ordinaria que tendremos en la Asamblea Nacional se incluya de una vez por todas la discusión y la activación del artículo 187 numeral 11 que la gente solicita a gritos, se discuta. Pendiente de conseguir el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que lo tenemos, de la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF, que lo tenemos. Pronto va a llegar una gran ayuda de la Cruz Roja Internacional, que lo tenemos. El apoyo de China, Rusia, Cuba y más allá, que lo tenemos. Entonces decíamos que Maduro, para empezar, no está solo. Por supuesto, sería una falla terrible en la apreciación de las capacidades de la dictadura madurista decir que con una operación tan pequeña como la que se quería armar con la Operación Gedeón se puede derrocar a la dictadura madurista. Menos aún en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia. Por supuesto que no. Lo que hay que hacer es irle de frente. ¿Por qué razón? Porque para empezar, en todo lo que es la frontera de Venezuela con Colombia, ahí se encuentran muchísimos campamentos de las FARC y el ELN, unidos con el objetivo de defender a la dictadura madurista a través de tener beneficios en el tráfico de sustancias controladas, en el reclutamiento de gente, porque sabemos que eso también es una realidad. Muchos jóvenes e incluso niños venezolanos ahora forman parte del ELN y de las FARC porque ya en Colombia están bastante perseguidas, bastante acorraladas estas fuerzas irregulares.
Y por supuesto han encontrado un espacio libre en Venezuela, y por eso es que se han atrincherado en toda la región fronteriza entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque ahí hay recursos, hay fincas. A través de una serie de reportajes se ha develado de que más de 15 fincas, 15 granjas ganaderas, agrícolas, de pollos, han sido capturadas por las FARC y el ELN. ¿Por qué? Nadie hace nada, porque tienen la aquiescencia, tienen el favoritismo, tienen el permiso de la dictadura madurista. ¿Cuál es el objetivo? Que si algún momento por ahí quisieran entrar, ellos tienen que accionar todos los planes de defensa para defender a la dictadura madurista. Entonces ahí ya Maduro tiene un pedazo de extranjeros, en parte, porque las FARC están compuestas por no solamente colombianos, también peruanos, también argentinos, también brasileros, también bolivianos, también peruanos, que lamentablemente son gente que radical en sus posicionamientos procomunistas y delincuenciales, porque su mecanismo de supervivencia es a través del tráfico de drogas. Lamentable, pero eso es así. Eso es con lo que Colombia y Venezuela tienen que lidiar. Eso es un verdadero flagelo de la humanidad. Pero bueno, decíamos que están ahí, en la frontera con Colombia y Venezuela. Eso no es secreto. Eso todos lo sabemos. Eso lo puede testificar cualquier persona que viva en la zona. 1. 2. El G2 cubano tiene más de 20,000 agentes dentro de Venezuela. Recordemos que en noviembre del año pasado, en Bolivia, el nuevo gobierno develó que existían 1,000 cubanos en Bolivia. Y sabemos que la situación en Bolivia era pequeñita en comparación de la capacidad inmensa que hay en Venezuela. Se estima 20,000. Hablando de números bajos, es posible que el número sea mucho más alto. Y es que son profesores, son médicos, son personal técnico y son también gente que está incrustada en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Bolivariana, con el objetivo de controlar cualquier atisbo de disidencia contra la dictadura madurista. Cuando un cubano escucha o ve o detecta algún mensaje en grupos de WhatsApp, cualquier cosa de alguien que esté hablando en contra de la dictadura madurista, rápidamente lo acusan, rápidamente lo investigan, rápidamente lo apresan y terriblemente hasta lo torturan. Eso recientemente hemos visto con el caso del sargento Chirinos que hemos conocido en los últimos días. Pero adicionalmente, los cubanos se encuentran no solamente de protección interna de Maduro, sino incrustados en diferentes pueblos del área rural y en todas las ciudades de Venezuela. Siempre hay por ahí uno que otro, ya sea médico, ya sea profesor, eso es lo grave, profesor, o ya sea agente de la seguridad, policía, militar, etc. Entonces, cubanos también tienen mucho que decir y tienen mucha fortaleza dentro de Venezuela. Y adicionalmente sabemos que Maduro, casi todas las decisiones que se toman en el gobierno de Maduro, en la dictadura de Maduro, las consulta con la embajada de Cuba. Eso es algo que lo sabemos y todo el mundo lo ha denunciado a lo largo de mucho tiempo y sabemos que es bastante claro porque Maduro solito no se mueve siempre con el permiso de la embajada de Cuba. Incluso hace algunos meses atrás se pedía que el embajador de Cuba se encuentre en todas las reuniones de gabinete para que pueda el embajador de Cuba ordenar qué hacer a los ministros de la dictadura madurista. Bueno, ahí vemos entonces otro ejemplo. De igual manera sabemos que durante estos últimos meses la situación del petróleo en Venezuela estaba muy dificultosa por las sanciones de los Estados Unidos. Entonces muchos países no querían comprar ya petróleo venezolano y tuvieron que hacer una transacción a través de Rosneft, esta empresa rusa con capitales también europeos, para poder hacer transacciones y para poder de alguna manera reactivar la economía y la producción de combustibles dentro de Venezuela. Ni siquiera ellos lo pudieron lograr, ni siquiera los rusos con su tecnología y su capacitación pudieron lograr que se reactive la capacidad de producción de gasolina en Venezuela. Hoy en día Venezuela vive una crisis terrible de escasez de combustible que está paralizando casi totalmente el país, pese a que existe cuarentena. Aún así existen terribles y largas filas para poder cargar algo de gasolina todos los días. Incluso se quedan 3, 4, 5 días, 7 días en la cola para poder recibir tan solo 10 litros de gasolina. Así
nunca se va a reactivar la economía venezolana. Ahora, decíamos, eso pasaba con Rusia. Y adicionalmente, sabemos que hay también mercenarios rusos dentro de todo el país, especialmente en el lado oriental, en la parte del estado Guyana y demás. En el estado Bolívar también se encuentran ahí para poder hacer instrucción a diferentes sectores, especialmente colectivos. Entonces ahí tenemos rusos, cubanos y las FARC colombiana y el ELN colombiano. Y finalmente, también sabemos que Tarek El Aissami se trajo desde Oriente Medio un grupo para que lo proteja a él, especialmente a él, que lo protegen. ¿Por qué? Porque Tarek El Aissami tiene una recompensa establecida por los Estados Unidos hace mucho tiempo ya. Es perseguido, es investigado por los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Y ahora todos los jerarcas de la dictadura madurista, Maduro, Cabello, Vladimir Padrino López, Tarek El Aissami y otros, también tienen recompensa por la captura de estos personajes. Entonces también tienen cada uno su guardia personal, que no es venezolana. Entonces, veamos. La ayuda médica que ha llegado para la pandemia en estos últimos meses ha sido de China, aunque muy deficiente, terriblemente de mala calidad, observado por todos los países europeos y también latinoamericanos. Hoy en día los productos chinos de salud son realmente pésimos y de mala calidad, pero Venezuela los ha recibido porque no le queda otra. Entonces, China apoya. Rusia apoya con el tema petrolero, aunque recientemente ha salido Rosneft del país, pero ha entrado una empresa estatal rusa. También con el tema de los mercenarios rusos, los cubanos con el G2 cubano totalmente instalados en Venezuela, las FARC colombianas. Entonces, ¿Maduro de qué está hablando? ¿Qué es eso de que diga que en Venezuela los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos? Eso es falso total. En Venezuela los problemas de los venezolanos los resuelven los rusos, los cubanos, las FARC colombianas, etc. Maduro lo único que hace es generar más problemas. Hoy en día Venezuela, en tiempos de cuarentena, se encuentra con una escasez de agua, de electricidad, de combustible, de medicamentos. No hay, la educación está prácticamente totalmente relegada. Peor ahora con la situación de la cuarentena, que los niños ya no asisten a clases, pero hace mucho tiempo ya estaba la situación así, porque la mayoría de los profesores se fueron en la migración y hoy en día están la mayoría padeciendo en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, porque la verdad es esa. No se puede vivir en Venezuela, y por eso es que se debe aplicar el principio de responsabilidad de proteger. Es ese principio que se consagró en la Organización de Naciones Unidas para proteger a aquellas poblaciones transgredidas en sus derechos por parte de sus gobiernos, de la dictadura madurista. Lamentablemente sabemos que la responsabilidad de proteger de la ONU solo puede activarse a través del Consejo de Seguridad, y siempre China y Rusia ponen freno a todas las iniciativas para poder accionar esto. Eso es lamentable, esa es la realidad. Pero también tenemos el TIAR. No nos olvidemos que, aunque muy lento y prácticamente archivado de manera parcial, el TIAR sigue ahí, y el TIAR en algún momento puede activarse en su fase militar. En este momento está activado en todas las etapas, menos en su fase militar. Esperamos que los países de Latinoamérica, y especialmente Estados Unidos, más pronto que tarde, más pronto que sea demasiado tarde, una vez terminen estos tiempos de cuarentena y de pandemia, se active el proceso de la liberación de Venezuela, porque ese es el único camino. Y les reitero, cuando Maduro dice que los problemas de los venezolanos los resuelven solo los venezolanos, eso es falso, es una mentira, es un descaro, es una sinvergüenzura por parte del dictador Maduro. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este análisis, no se olviden dejarle me gusta al video. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario aquí en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.